Piti, güey. Miren, pues para comenzar, necesito que escriban en el chat su nombre, su apellido y su sección. Por favor, eso es lo primerito que necesito que hagan ahorita. Con un nombre y sección, profe. Sí, por favor, un nombre, un apellido y su sección. Excelente. Bueno, si tienen dudas, igual activan su micrófono y me consultan, no hay ningún problema. La sesión de la semana pasada fue una sesión excelente. Qué bueno que estuvieron preguntando y que estuvieron poniendo atención. Entonces los felicito, estuvieron bien la semana pasada y pues sigamos igual esta semana, ¿sí? Entonces, el tema de hoy, necesito que tenga ahí donde apuntar todas sus dudas, apúntelas. Si quiere me las dice o me puede escribir también en Classroom, no hay ningún problema. Vamos a seguir con el tema hoy de movimiento circular. Entonces, yo le propongo aquí otras ecuaciones en las cuales hablamos de igual forma de movimiento circular. Entonces apúntelas, anótelas ahí. Bueno, entonces, entre estas ecuaciones que tenemos acá, hay varias incógnitas, tal vez las cuales no las habían visto, o tal vez sí, pero vamos a recordar que son cada una de ellas. Entonces, acá abajo yo le proporciono a usted la información de qué habla cada variable de estas ecuaciones. Y ahorita se va a proyectar, ahí está. Entonces, tenemos de que la W que miramos en las ecuaciones de arriba viene siendo lo que es la rapidez angular, ¿sí? La aceleración la seguimos mostrando con una A minúscula, que es como aparece en las ecuaciones de aquí arriba. En varias ecuaciones de allá arriba nos aparece la aceleración. La T lo seguimos tomando como el tiempo. El ángulo, lo que es de que el ángulo puede tener varias formas de escribirlo, pero una de ellas es el símbolo teta, que lo usamos para identificar un ángulo. La A prom, que dice acá, es la aceleración promedio. Cuando usted mira una AC, pero el C está como subíndice, estamos hablando de una aceleración, pero centrípeta, ¿sí? Y la velocidad en movimiento circular lo conocemos como rapidez tangencial. Si hablamos de que hay un ángulo y que hay un círculo, tiene que conllevar un radio o un diámetro, ¿sí? Entonces, esos son temas de los cuales usted ya conoce, ya maneja, pero es bueno volverlo a tomar. El radio es una sección del círculo desde el centro hacia la parte donde está la línea de círculo y el diámetro es lo que parte a un círculo, ¿sí? Y por último tenemos esta de acá, que es una F y una C, que le vamos a llamar fuerza centrípeta. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Lo único que hemos hecho es identificar cada una de las
variables que tenemos en las ecuaciones que les propongo ahora. Profe, ¿Qué manda? en la última fórmula es las dos son aceleración centípeta. Centrípeta. En esta de acá. Ajá. Es que parece una T, pero no estoy seguro. Ah, ya, es una C. Es una C, las La dos. primera es T. Se lo voy La a primera es acercar. T. Ah, Ahí está, ahí sí. mire. La primera es T y la Ahí. siguiente es C. Gracias, profe. Bueno, Benjamín. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno. Joder, ¿lo puede Entonces, poner para copiarlo, por favor? muy bien. Vamos a dar unos Gracias. minutitos más. Entonces, todo eso es bueno que usted vaya armando su ecuacionario para que vaya usándolo cuando lo vaya necesitando. Recuérdese que le he mencionado a usted que el orden es muy importante y más que todo en las clases científicas, por el hecho de que son clases numéricas y estas llevan y tienen que tener un orden. En matemáticas, si usted se confunde con un signo, con un número o con una letra, ya le va a variar el resultado. Y de igual forma en física. Entonces, téngalo en cuenta siempre de tener un orden. Bueno, entonces continuamos. Les propongo aquí un ejemplo, el cual es el siguiente. Ahí está. Ejemplo dice. El ejemplo habla sobre un disco que opera sobre un colchón de aire que tiene una masa, la masa 1, que es de 0.25 kilogramos, que está atada a una cuerda y se le permite girar en un círculo de radio R de igual a 1 metro sobre una mesa horizontal sin fricción. El otro extremo de la cuerda pasa por un agujero en el centro de la mesa y tiene una masa número 2 que es de 1 kilogramo, que está atada como aparece en la figura que está ahí. La masa está suspendida y permanece en equilibrio, mientras el disco que se encuentra sobre la parte superior de la mesa gira. Inciso A dice, ¿cuál es la tensión en la cuerda? Inciso B, ¿cuál es la fuerza horizontal que actúa sobre el disco? E inciso C, ¿cuál es la rapidez del disco? Entonces, este es el problema que vamos a resolver el día de hoy. Haga sus anotaciones de todo lo importante y de igual forma este documento lo voy a estar subiendo a, a Classroom terminando la sesión. Pero de igual forma usted tome sus apuntes. Recuerde que no es lo mismo que usted anote a que lea lo que yo tengo ahí apuntado. Entonces es importante que tome sus apuntes. Entonces continuamos. Comenzamos con clasificar nuestros datos. ¿Sí? Entonces clasifiquemos nuestros datos y entre nuestros datos tenemos una masa 1 que es de 25 kilogramos, el radio que es de 1 metro, tenemos una masa 2 que es de 1 kilogramo y que tenemos que ver que la mesa está libre de fricción, por eso ahí le coloqué yo que no tiene fricción. ¿Alguna duda cómo clasifiqué los datos? Creo que la clasificación de datos es lo más sencillo e igual forma es importante. Después de clasificar nuestros datos, vamos a lo que nos pide. En el inciso A, nos pide que encontremos la tensión de la cuerda. En el inciso B, nos pide
que encontremos la fuerza horizontal que actúa sobre el disco, que sería la fuerza centrípeta. Y tenemos en el inciso C, ¿cuál es la rapidez del disco? Entonces ahí están nuestras incógnitas. Eso es lo que vamos a buscar. Eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces, comenzamos con nuestro procedimiento. Para nuestro procedimiento, necesitamos, para el inciso A nos pide que encontremos la tensión de la cuerda. Y si se dan cuenta, voy a trasladarme hacia la figura que teníamos. Vamos a enfocarla un poquito más cerca. Aquí está. Si se dan cuenta, nos están viendo la tensión de la cuerda. Pero, ¿qué masa es la que está haciendo que esa cuerda esté tensionada? O sea, ¿qué masa es la que está interactuando con la tensión de la cuerda? La masa que está interactuando con la tensión de la cuerda es la masa 2. ¿Sí? ¿Sí se logra ver? Entonces, esa masa es la que va a interactuar con este inciso. La masa 2, la masa 1 aún no la vamos a tocar. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos sacar un diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es un diagrama de cuerpo libre? Un plano cartesiano. Yo se lo puse aquí con colorcitos para que usted lo identifique. Entonces tenemos que para la tensión de la cuerda 1 tenemos la masa 2 que es de 1 kilogramo. Y aquí está mi plano cartesiano. Si se da cuenta, el peso de esa masa, que es esto que coloqué yo con rojo, se dirige hacia abajo, ¿sí? Porque en la clase pasada hablábamos de que se dirige hacia el centro de la Tierra por la gravedad. La tensión es la que está produciendo la cuerda hacia arriba. Ahora hay que mencionar esto. La tensión que está produciendo la cuerda, que es hacia arriba, por eso lo pusimos así con verde, podemos identificar ahí mismo de que entre la tensión y la fuerza centrípeta podemos relacionarla como una igualdad, puesto que la fuerza centrípeta lo que hace o interactúa entre las dos masas es de que está viendo cuál es la fuerza que está yendo hacia el centro del círculo, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver de que esa igualdad nos va a servir y lo que le acabo de mencionar entre tensión y fuerza centrípeta. Entonces, vuelvo al dibujo anterior para que usted lo mire. La tensión es la que produce esta masa con esta cuerda que, si se da cuenta usted, está para arriba, ¿sí? Es la que yo tengo ahí. Se las voy a poner acá. La tensión es de la cuerda que está de acá para acá, ¿sí? Esa es la tensión. Ahora, ¿cómo interactúa la fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta interactúa con el objeto de la masa 2 hacia el centro del círculo, ¿sí? Esa línea que puse con rojo. Entonces, si se dan cuenta, la igualdad que podemos relacionar entre ellas es de que la tensión que está teniendo la cuerda acá va a ser igual a la fuerza que se está sometiendo acá, porque sigue siendo del mismo cable o de la misma cuerda, ¿sí? Entonces, de ahí es que podemos tomar la igualdad que les mencionaba entre fuerza centrípeta y tensión. ¿Hay alguna duda con eso? Traté de graficarlo lo mejor que pude para que se entendiera lo mejor. Entonces, como el sistema está en equilibrio, podemos utilizar parte de las leyes de Newton, que podemos decir de que la sumatoria de fuerzas es igual a 0,
¿sí? Y esto se lleva, perdón, solo porque se mantiene en equilibrio. Si no se mantuviera en equilibrio y tuviera algún movimiento, ya usamos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el inciso A? La tensión. Entonces, como la tensión es lo que nos está pidiendo, la tensión va hacia arriba. Entonces vamos a poner que entre las fuerzas que tengo, la tensión es positiva. ¿Por qué? Por lo mismo que les estoy mencionando ahorita, que la tensión va hacia arriba. Y si en nuestro plano cartesiano va hacia arriba, es positivo, ¿sí? Entonces coloco la tensión como positiva. Ahora, a esta fuerza de tensión está la fuerza del peso, ¿sí? El peso es una fuerza y va hacia abajo, o sea que la está contrarrestando. Si la está contrarrestando, significa que es negativo. ¿Y quién va a ser negativo? El peso, ¿sí? Y esto lo tenemos que igualar a 0. ¿Alguna duda hasta el momento? Por ahora es la única fuerza que está interactuando con nuestro problema, ¿sí? Entonces, después de esto, podemos despejar la tensión. Si el peso está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces tenemos que tensión es igual al peso, ¿sí? Y el peso, en ecuaciones pasadas vimos de que el peso es igual al producto de la masa y la gravedad. Entonces tenemos ahí masa por gravedad. Sustituimos datos y tenemos de que 1 kilogramo, que es lo que pesa la masa, perdón, y lo multiplicamos por la gravedad. Y cuando multiplicamos eso, el producto, sin necesidad de calculadora, nos da los 9.8 newtons. Recuerde que las fuerzas y las tensiones se dan en newtons, ¿sí? Si hace usted su análisis dimensional, cuando se multiplique kilogramos por metros sobre segundos, eso es equivalente a 1 newton. ¿Alguna duda hasta el momento? No hay dudas. Bueno, continuemos. Ahora, ¿qué nos pide en el inciso B? En el inciso B, si usted se acuerda de los datos que sacamos, de que seleccionamos, en el inciso B me está pidiendo lo que es la fuerza de fricción. Pero usted ya sabe calcular la fuerza la fuerza centrípeta, perdón, porque ya lo vimos en la figura. En la figura vimos qué pasaba entre la tensión y la fuerza centrípeta. Y entonces podemos decir de que la tensión es igual a la fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta va a ser igual a 9.8. Entonces, por eso fue la explicación que le di al principio, porque en el inciso B nos iba a servir por la igualdad. ¿Hay alguna duda? Bueno, para el inciso C, nos pide que encontremos la velocidad, ¿verdad? ¿Se recuerda? Me pide cuál es la velocidad. Entonces, hay una ecuación en la cual se debe proyectar para encontrar velocidad. Para encontrar velocidad, por ejemplo, tenemos de que va a ser igual al radio por la rapidez angular.
pero en este problema no ha sido necesario la rapidez angular. Entonces, si usted la quiere utilizar, tiene que encontrar primero la rapidez angular. Ahora, si no, también podría usted pasarse a esta ecuación de acá y ver de que aquí está la velocidad en esta parte de acá arriba y la puede despejar. Recuerde que esta ecuación dice de que la fuerza centrípeta es igual a la masa por aceleración centrípeta, o también puede ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado por el radio al cuadrado. David, ¿me quiere decir algo? Sí, una pregunta rápida, profe. Dígame. Cuando hablamos de esto que es movimiento circular y todo, eso, cuando hablamos de velocidad, ¿siempre va a ser velocidad angular o hay diferentes tipos de velocidad? Solo para estar seguro. ¿Cómo se llama? Se me interrumpió un poco lo que me dijo. ¿Me puede repetir, disculpe? Perdone, profe. Cuando hablamos de movimiento circular y todo esto, cuando hablamos de velocidad, ¿siempre va a ser velocidad angular o hay diferentes tipos de velocidad? Está la velocidad angular y la velocidad lineal, ¿sí? Entonces esas dos velocidades podemos tener. Y estas fórmulas son solo para velocidad angular. Sí, por el momento sí. Ok, gracias, profe. Bueno. Continuemos entonces. Entonces, teníamos la ecuación que les mencionaba. Se las proyecto acá. Mire cuál es la importancia de llevar el orden. Yo aquí ya coloqué los datos que tengo. Los puse acá. La fuerza centrípeta, la masa y el radio. Con estos tres datos, yo puedo ver de que la ecuación que tengo acá, la puedo despejar y ya puedo sustituir datos para poder, poder encontrar la velocidad. Entonces, despejamos la ecuación, la masa está multiplicando, pasa a dividir, tenemos fuerza centrípeta dividida la masa igual a la velocidad al cuadrado por el radio, dividido el radio, perdón. Ahora, seguimos despejando y pasamos el radio como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces tenemos fuerza centrípeta por el radio dividido la masa, pero la velocidad está al cuadrado, entonces sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y tenemos de que al sacar la raíz anulamos el cuadrado de la velocidad y nos queda que la velocidad va a ser igual a la raíz de la fuerza centrípeta por el radio dividida la masa. En este punto de acá ya solo nos queda sustituir datos. Entonces sustituimos datos. Los datos ya los teníamos acá arriba. Entonces tenemos de que la fuerza centrípeta es 9.8 newtons por 1 metro, que es el radio. Y lo dividimos dentro de 0.25 kilogramos, que es el valor de la masa. Entonces, al momento de hacer esta operación, y usted lo puede hacer ahí en su calculadora para ver el resultado. El resultado de dicha operación, ya sacándole la raíz, es igual a 6.26 metros sobre segundo. Entonces, con esto ya podemos concluir y ver que encontramos la tensión, la fuerza centrípeta y también que encontramos cuál era la rapidez del disco. Recuérdese que esa rapidez del disco que encontramos tiene que ver con que en la superficie de la mesa no hay
fricción. No hay nada que lo interrumpa, ¿sí? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Entonces, si se recuerdan en el documento pasado, les subí el ejemplo que ya había realizado yo y aparte de eso les dejé un ejemplo más para que usted lo viera y lo repasara. De igual manera, en este archivo que les voy a subir, se los voy a proyectar así rapidito, si no hay nadie que siga copiando. Si no me avisa y vuelvo a enfocarle la parte de arriba. El otro ejemplo que les voy a dejar ahí resuelto es ese. No voy a tomar detalles, puesto que ya va a terminar el tiempo. Entonces, para que usted lo revise, si usted tiene dudas, me puede escribir. Yo ya les voy a dejar ahí indicado un correo en el cual usted me puede escribir directamente. Y si tiene dudas, pues no duden en escribirme. Estamos a las órdenes. Recuérdense que siempre es un gusto hablar con ustedes, verlos, aunque sea un ratito, pero siempre es bueno estar en comunicación con ustedes. No sé si hay alguna duda, ¿hay alguna inquietud?